Hola chicos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a continuar con la unidad número 2 correspondiente a los compuestos de coordinación. En la última clase habíamos visto el inicio de los compuestos de coordinación, algunas de las teorías, cómo se llegó a la conclusión de que existían estos compuestos de coordinación, y también vimos en la última parte la estructura de un compuesto de coordinación. La estructura fundamental de los compuestos de coordinación era un elemento central que era un metal. Habíamos dicho que se trataba de un elemento metálico de transición que tenía orbitales o subniveles de incompletos, que por eso se originaba el enlace con los ligandos. Los ligandos se simbolizan con la letra M, el índice de coordinación M, que corresponde a la cantidad de ligandos que tiene el compuesto, el complejo de coordinación, y la carga del complejo. Habíamos dicho también de que ese compuesto o complejo de coordinación tenía una característica, que lo que estaba encerrado entre corchete correspondía a la esfera de coordinación. Ahora lo que vamos a ver es la geometría de las moléculas de los compuestos de coordinación. Así como en la unidad anterior habíamos visto la geometría que presentaban las distintas moléculas más comunes que tenían los enlaces ionizables, acá vamos a ver de una manera más simplificada cuál es la estructura que presentan estas moléculas de los compuestos de coordinación, donde vamos a tomar como el factor predominante el número de coordinación. El número de coordinación me va a permitir a mí definir cuál es la estructura geométrica que presenta esa molécula. En este cuadro tenemos algunas de las estructuras o las geometrías, y vamos a ver que dependen del número de coordinación. Cuando el número de coordinación del complejo es 2, la estructura va a ser lineal. Cuando el número de coordinación del complejo es 4, la estructura va a ser o tetraédrica o cuadrada plana. Y cuando el número de coordinación sea 6, va a tener una estructura geométrica octaédrica. ¿Sí? Es lo que tenemos acá resumido en esta figura. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos este complejo que corresponde al diamino argento. No se preocupen, que al final de la clase vamos a ver lo que es la nomenclatura. Fíjense en la estructura geométrica que presenta esa molécula, ese complejo. Al tener un número de coordinación de 2, habíamos dicho de que presentaba una estructura geométrica en forma lineal. Este complejo, que es el cloruro de tetramino cobalto, cobalto 2, presenta una estructura, habíamos dicho que podía ser tetraédrica o cuadrada plana. Veamos qué pasa con respecto a la nomenclatura. Tenemos que aprender a nombrar a los distintos complejos según cómo estén constituidos. Las reglas que se rigen para nombrar a los compuestos, a los complejos, son las siguientes. La primera dice que si el complejo es una sal, se nombra como de costumbre primero al anión y luego al catión, independientemente de que el anión y o el catión sea un ion complejo. En la diapositiva anterior habíamos visto en el último ejemplo una sal, que era el cloruro de tetramino cobalto. ¿Sí? La esfera de coordinación tenía el cobalto y el amino, ¿sí? Y el cloro se encontraba en la parte de afuera. Por lo tanto era una sal de cloruro y se nombraba primero el cloruro. 2. A los ligandos se los nombra en orden alfabético, independientemente de que sean aniones o moléculas neutras, y luego se nombra al ion metálico central. Nosotros habíamos visto un cuadro donde estaban la mayoría o los que son los ligandos más comunes que íbamos a usar. ¿Sí?
El punto 2 me dice claramente de que se los nombra por orden alfabético, independientemente de que sean aniones o moléculas neutras. Siempre hablando o siempre teniendo en cuenta que los ligandos son aquellos que se encuentran adentro de la esfera de coordinación, no los que se encuentran afuera. 3. A los ligandos aniónicos se les da la terminación O. Por ejemplo, el hidroxilo, que es el OH, es el hidróxido. El óxido se los nombra como oxo. El cloruro es el cloro. El carbonato se lo sigue nombrando como carbonato por la terminación. Y el cianuro es ciano, y así sucesivamente para los distintos ligandos. Algunos ligandos tienen nombres especiales, ¿sí?, que no corresponden o no tienen mucha relación con el ion o la molécula. Por ejemplo, el sulfuro se lo nombra como tio. 4. Los nombres de los ligandos neutros, salvo ciertas excepciones, no cambian. Las excepciones más importantes son las siguientes. El agua se la nombra como aqua, el monóxido de carbono como carbonilo, el amoníaco, que es la amina, y el óxido nítrico es el nitrosilo. El número 5. El número de ligandos de un tipo particular se indica por medio de los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa. Si el ligando ya contiene uno de estos prefijos, por ejemplo, etilendiamina ya contiene el prefijo di. En lugar de los prefijos anteriores se usan los prefijos bis, tris, tetraquis, pentaquis, hexaquis, etc. Y al nombre del ligando se le encierra entre paréntesis. En cualquier caso, el prefijo no se toma en cuenta para el orden alfabético de los ligandos. ¿Cuáles son las cosas fundamentales en este punto? De que es importante indicar la cantidad de ligandos que tengo, pero que como se los nombra por orden alfabético, se sigue respetando esa regla, sin importar las letras que presentan estos prefijos di, tri, tetra o penta. ¿Sí? Acá no se tienen en cuenta las letras de estos prefijos, sino se sigue respetando cuáles son los ligandos y el orden alfabético que tengo. Punto 6. El número de oxidación del ion metálico central se indica por medio del número romano correspondiente encerrado entre paréntesis, a continuación del nombre del metal. Punto 7. Si el ion complejo es un anión, al nombre del ion metálico central se le da la terminación ato. Si el ion complejo es un catión o si se trata de una molécula neutra, el nombre del ion metálico no cambia. Y por último, el 8, el nombre del complejo es una sola palabra. ¿Sí? Eso es importante. No tienen que separar absolutamente nada con respecto al complejo. Todo el nombre del complejo se escribe de manera seguida. Veamos algunos ejemplos para repasar algunos de estos puntos que acabamos de ver. Los siguientes ejemplos ilustran la aplicación de las reglas anteriores. Antes que nada vamos a utilizar este cuadrito como guía para poder nombrar a los distintos ligandos. Recuerden que dijimos que en este cuadrito se encuentran los ligandos más comunes. Veamos el primer compuesto. El primer compuesto es una sal. Fíjense que en la esfera de coordinación tenemos la plata y el amoníaco. El ligando en este caso es el amoníaco, son dos amoníacos. El amoníaco se lo nombra como amino. Y la plata sería el elemento central. Fuera de esa esfera de coordinación tenemos el cloro, lo cual me está indicando que este complejo es una sal. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a nombrar? Lo vamos a nombrar como cloruro de diamin plata, de diamina plata 1. ¿Por qué 1? Fíjense en que yo tengo toda mi esfera de coordinación tiene una carga positiva más 1. Recuerden que el amoníaco no tiene carga por ser una molécula neutra y el cloruro intercambia su valencia de -1 con todo el complejo, con toda la esfera de coordinación. Por lo tanto,
haciendo la sumatoria de cargas, me indica que la plata tiene estado de oxidación +1. El segundo compuesto tenemos como ligandos el amoníaco y el cloro, y como átomo central el cobalto. Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a nombrar? Según el orden alfabético, tenemos acá dos ligandos, amino y cloro. Como el amino, por orden alfabético, tiene que ir primero que el cloro, voy a nombrar el amino. Como tengo 3 moléculas de amoníaco y 3 moléculas de cloro, voy a nombrarlo triamina tricloro. Luego se nombra, por último, el metal. Triamina tricloro cobalto 3. ¿Cómo me doy cuenta de que el cobalto tiene estado de oxidación +3? Si ustedes se fijan, tenemos el amoníaco que tiene carga 0. El cloro tiene carga -1. Por lo tanto, como toda la molécula debe ser neutra, el cobalto tiene que tener carga +3. Por lo tanto, el complejo se lo nombra como triamina tricloro cobalto 3. Veamos este complejo. Fíjense en que la esfera de coordinación está constituida por el átomo central, que es el hierro, que es un elemento de transición, y el grupo ciano o el cianuro. Todo este complejo también es una sal. Fíjense con respecto a la primera sal que acabamos de ver, que es el cloruro de diamino plata. Ahí el anión se nombra primero. En este caso, ¿qué va a pasar? En este caso, el catión que se encuentra afuera de la esfera de coordinación se lo nombra al último. Entonces, ¿cuál va a ser el nombre de este complejo? Hexaciano, porque tengo 3 grupos ciano. Hexaciano ferrato 2 de potasio. ¿Por qué 2? ¿Cómo sé que el hierro tiene un estado de oxidación +2? Fíjense, dentro de la esfera, afuera de la esfera de coordinación, la carga del potasio es +4. Y adentro de la esfera de coordinación, yo tengo que tener, para compensar esa carga +4, una carga igual a -4. El grupo ciano tiene carga negativa. Como tengo 6 grupos ciano, por lo tanto tengo 6 cargas negativas. Ahora, para que en esfera de coordinación me quede 4 cargas negativas, que es la que yo necesito, el hierro necesariamente debe tener 2 cargas positivas. Por lo tanto, el hierro está actuando con estado de oxidación +2. Entonces, repitamos el nombre de este complejo. Hexaciano, porque son 6 grupos ciano. Hexaciano ferrato, ¿sí? ¿Por qué? Porque el elemento central se lo nombra con la terminación ato. Hexaciano ferrato 2 por la valencia de potasio, ¿sí? Porque es el elemento que se encuentra afuera de la esfera de coordinación. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos una sal parecida a la primer sal, que era el cloruro de diamín plata. En este caso tenemos en la esfera de coordinación el metal cobre y el ligando etilendiamino. Afuera de la esfera de coordinación tengo el grupo sulfato. Por lo tanto, sabemos que es una sal. Entonces, este complejo se va a comenzar nombrando como sulfato. Sulfato de, como son 2 grupos etilén, lo voy a nombrar como bisetilendiamina cobre 2. ¿Cómo sé que el cobre tiene un estado de oxidación 2? Nos fijemos. Afuera de la esfera de coordinación, el grupo sulfato tiene un estado de oxidación de -2. Por lo tanto,
Toda la esfera de coordinación tiene que tener un estado de oxidación +2. El ligando etilendiamino no tiene carga, por lo tanto, el único que debe tener carga necesariamente para compensar las dos cargas negativas del sulfato es el cobre. Por lo tanto, el cobre presenta estado de oxidación +2. Finalmente, el nombre, repitamos, de este complejo va a ser sulfato de bis-etilendiamina cobre 2. Y aquí tenemos otro ejemplo un poquito más largo, pero que nos va a ayudar a terminar de comprender cuáles son las reglas de la nomenclatura para los compuestos de coordinación. Fíjense en que tenemos, en la esfera de coordinación tenemos cobalto, amoníaco, agua y cloro. Y afuera de la esfera de coordinación, es decir, afuera de los corchetes, tenemos el cloro. En este caso, al igual que en la primera sal que nosotros nombramos, acá también tenemos una sal. ¿Por qué? Porque tenemos el cloro afuera, que es un anión. ¿Cuántos aniones cloros tenemos afuera? Tenemos 2. Por lo tanto, tenemos 2 cargas negativas. Eso quiere decir que en mi esfera de coordinación yo tengo que tener 2 cargas positivas en total, sumando todas las cargas de los elementos que estén adentro. ¿Cómo sabemos cuál es la carga del metal? ¿Por qué? Porque finalmente siempre va a ser el metal al cual nosotros vamos a averiguar su carga. ¿Por qué? Porque la carga de todos los ligandos que están dentro de la esfera de coordinación ya las conocemos, y las conocemos por el cuadrito que tenemos ahí arriba. Entonces veamos. Tenemos el amoníaco, tenemos 4 ligandos de amoníaco. El amoníaco no tiene carga, por lo tanto tenemos 0 carga. Luego tenemos el agua, tenemos una molécula de agua. El agua también es una molécula neutra, por lo tanto no tiene carga. Y tenemos el cloro, donde el cloro tiene una carga negativa. Por lo tanto, necesitamos nosotros, si dentro de la esfera de coordinación tenemos una carga negativa correspondiente a los ligandos, y en la parte de afuera de este compuesto de coordinación tenemos -2 que corresponden al cloro, entonces ¿cuál va a ser la carga o el estado de oxidación del cobalto para poder compensar esas cargas negativas de afuera? Voy a tener 3 cargas positivas. Las 3 cargas positivas del cobalto en la esfera de coordinación menos una carga negativa del cloro que está adentro de la esfera de coordinación, me voy a quedar con 2 cargas positivas en mi esfera de coordinación. Esas 2 cargas positivas de la esfera de coordinación se compensan con las 2 cargas negativas de afuera de la esfera de coordinación. Por lo tanto, ¿cómo voy a nombrar ese complejo? Sabemos que es una sal, entonces va a ser cloruro de, y ahora vamos a nombrar todo lo que está dentro de la esfera de coordinación. Recuerden que tenemos que tener en cuenta el orden alfabético. Por orden alfabético tenemos primero el agua, después el amoníaco y después el cloro. Entonces nombramos cloruro de aqua. ¿Por qué? Porque tenemos una sola molécula de agua, y el agua se la nombra como aqua. Aqua tetramina, porque tengo 4 grupos de amoníacos, tetramina, cloro, cobalto 3. Repetimos, tenemos cloruro de aqua tetramina, cloro, cobalto 3. Ese va a ser el nombre de mi último complejo que tenemos en este ejemplo. Bueno chicos, hasta acá vamos a llegar con esta clase. En la próxima clase vamos a seguir desarrollando esta unidad. Hasta luego chicos.